Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El gobierno justificó el recorte de 7.000 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio Público, afirmando que así quedó establecido en la ley durante la discusión del erario 2025, aunque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que es posible incorporar un grado de flexibilidad. El fiscal nacional Ángel Valencia dijo que esto perjudica las investigaciones y el trabajo del organismo persecutor. Particularmente tuvo palabras respecto de investigación del crimen organizado, y antes incluso de que esto se supiera, el mismo fiscal nacional había alegado falta de personal, particularmente de fiscales. Néstor Aburto con todos los detalles y reacciones. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una nueva polémica relacionada al presupuesto de la Nación que enfrenta al gobierno con el Congreso. Esta vez, ustedes ya lo decían, tiene que ver con este acuerdo que los mismos parlamentarios propusieron en el marco de la Ley de Presupuesto 2025. Se recortarán 7.064 millones de pesos, se lo voy a repetir, 7.064 millones de pesos del presupuesto del Ministerio Público para que debería entrar, o que ya está, o debería estar en operaciones para este año 2025. Una cifra, para que guardemos las proporciones, una cifra equivalente a los recursos que se le asignan a la totalidad de la Fiscalía de Magallanes. Una decisión que ha generado cuestionamientos hacia el Ejecutivo, ya que reduce los fondos de la Fiscalía en un contexto de crisis de seguridad. No obstante, desde el Ejecutivo justifican esta medida citando un hecho puntual. El acuerdo marco para la discusión del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2025, presentado el 7 de noviembre del año pasado, cuando los parlamentarios acordaron reajustar en 544.000 millones de pesos el presupuesto presentado por el gobierno ante el Congreso de la Nación. Dicho acuerdo incluyó 5 componentes principales, para que usted los recuerde: ingresos fiscales, gasto público, actualización de ingresos, gasto y balance fiscal, financiamiento y, en esa lista, finalmente, transparencia. Esos fueron los tópicos que se acordaron con los parlamentarios. En el apartado del gasto público se precisó que, y se lo leo textual, como medida preventiva se efectuará un ajuste del presupuesto de gastos para el 2025 equivalente en 543.539 millones de pesos. Este ajuste se realizará en la forma de una rebaja de los subtítulos correspondientes a gastos operacionales, transferencias de capital, un porcentaje parejo, más el Tesoro Público, la que se implementará mediante uno o más decretos que el Ministerio de Hacienda deberá emitir dentro de los 10 días siguientes a entrada en vigencia de esta ley, es decir, los 10 primeros días del 2025. Con este objetivo se ingresará una indicación que materialice dicho mandato, y atención con esto: tal ajuste excluirá a los servicios de salud, las policías de carabineros e investigación, gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. Es decir, a todo el resto de la institucionalidad se podrá realizar este rediseño, menos a los que ya les decía: Carabinero, Investigación, Gendarmería, Sistema Escolar, Concesiones y Subsidio de Vivienda. Con esta rebaja, el crecimiento del gasto respecto del presupuesto anterior, más reajuste y leyes especiales, se reduciría desde el 2,7 a un 2%. Es decir, la rebaja es que se gaste menos de lo que vamos a recibir
como país el 2025 en materia impositiva. A esto es lo que responde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien sostuvo que el ajuste de gasto fue mandatado por ley, donde el Ejecutivo no tenía margen de flexibilidad. Añadió, eso sí, que es posible incorporar un grado de flexibilidad durante el año. Fue mandatado por la ley, no es un tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad. Al momento de resolver sobre cómo se aplica, con qué recursos se aplica el reajuste, en ese escenario es posible incorporar algún grado de flexibilidad. No es necesario estar recortándole a otra institución para así hacerlo. La señal que se está dando es que simplemente se está cumpliendo la ley. Desde el Ministerio Público señalaron que esta disminución afecta directamente las operaciones de la Fiscalía. Ponga atención con el término que se utiliza, operaciones de la Fiscalía. De hecho, ayer el fiscal nacional Ángel Valencia puso como ejemplo la investigación que se lleva adelante contra el cartel Jalisco Nueva Generación, una investigación en que participó el OS7 de Carabineros, pero que dirigió un fiscal del Ministerio Público. También puntualizó en la necesidad de fortalecer la capacidad del análisis financiero para casos como Factop, en donde tuvieron que desembolsar, dice él, cerca de 100 millones de pesos solo en peritajes. Descartó que el funcionamiento de los equipos ECO a cargo de casos asociados al crimen organizado se pueda ver afectado, pero sí la adquisición de herramientas computacionales que utilizan, al igual que podría verse afectado los software de análisis para los casos de filtraciones. Recuerden ustedes que la Fiscalía también... ya no solo la policía es la que tiene software de análisis, sino el propio Ministerio Público. Ellos han contratado, pasó en el caso de Arica, también entendemos acá en la región metropolitana, tienen este software operando con el cual han estado trabajando y eso se paga mensualmente. Señaló que resulta difícil entender de la razón por la cual el Ministerio Público pueda ser excluido, por ejemplo, como las policías y gendarmería, en esta redistribución del presupuesto, ya que dijo el presupuesto representa menos del 1% del gasto total del país, por lo que no hay impacto, dice él, en la aguja fiscal. La Fiscalía representa el 0,3% más o menos de lo que gasta el fisco, el aparato del Estado, ¿no? Además, reducirlo no produce impacto significativo alguno. Este recorte es un recorte muy significativo para la actividad del Ministerio Público. Impacta directamente las capacidades que tenemos para investigar el crimen organizado y los delitos graves. Bueno, quienes tienen que explicar las razones por las cuales se efectúa son quienes toman las decisiones. Una noticia que tampoco cayó bien en el Parlamento, donde es bastante transversal el rechazo a este ajuste presupuestario, donde ya están pidiendo retroceder en esta decisión. Sin embargo, como es habitual en el Congreso, comenzó la búsqueda de los culpables. Fueron varios parlamentarios quienes señalaron que se debe reconocer el error al no haber integrado al Ministerio Público en este acuerdo. El diputado socialista Jaime Naranjo responsabilizó a la derecha y los emplazó a que sean serios. Y resulta que los mismos que votaron bajar el presupuesto que incluía al Ministerio Público son los mismos que hoy día exigen que se le aumente el presupuesto al Ministerio Público. Sean serios alguna vez los parlamentarios de derecha. Ellos fueron partidarios y son los únicos responsables. En tanto, el diputado de RN, Andrés Longton, pidió al gobierno echar pie atrás respecto a todo esto. Yo le pediría al gobierno que eche pie atrás y que se dedique a recortar recursos en áreas donde claramente no hay ningún tipo de prioridad y se refieren más a cosas ideológicas que a urgencias solicitadas por la ciudadanía. El diputado de RN, Andrés Longton, pidió al gobierno también lo mismo, echar pie atrás respecto a esta materia, una medida polémica que según el ministro Mario Marcel podría ajustarse a lo largo del año. Mientras tanto, varios congresistas han manifestado su intención de presentar un nuevo proyecto de reajuste, en esta ocasión que incluya al Ministerio Público, o mejor dicho, que excluya al Ministerio Público de esta reasignación de recursos. Y algunos recuerdan el 23 de febrero del 2024 que la portada era: en calidad de imputada, Javiera Martínez declara ante la Fiscalía por el caso Convenio, porque lo recordaban. Catherine se ríe, sí, porque obviamente recuerden ustedes que Javiera Martínez es justamente la directora de presupuesto. Que fue la que llamó a Ángel Valencia para decirle que había un recorte de 7.000 millones de pesos en el Ministerio Público. Claro, y que algunos parlamentarios dicen la venganza es dulce, sí, debe pensar Hacienda respecto a esto. ¿Cuál es el tema de fondo? Bueno, es que efectivamente
más allá de las críticas que uno pueda tener respecto a algunos u otros fiscales, respecto a su funcionamiento, sabemos lo que pasó en Los Vilos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Es verdad que hoy día tenemos un promedio de 1.700 causas por fiscal y obviamente lo que más se necesita es manos. Transitoriamente, puestos de trabajo, no lo sabemos, pero lo cierto es que se necesita, digamos, gestión al interior del Ministerio Público. Mira, lo primero, los parlamentarios visaron el presupuesto y por lo tanto sabían que iban a haber recortes. ¿Y por qué iban a haber recortes? A ver si vamos al origen, al inicio. No hay plata, como dijo. No hay plata. Milei. Entonces resulta que efectivamente la derecha ha pedido recortes. ¿Por qué? Porque el gobierno ha ido aumentando el déficit fiscal. Estamos con una deuda pública que superó el 40 y tantos %. Como en 45 está casi. Va a quedar como en 41, 40. Bueno, pero donde se decía que el 45 era lo decían las actuales autoridades, que jamás íbamos, o sea, en algún momento se dijo que jamás íbamos a superar el 30%, ya estamos en el 40 y tanto, ¿no es cierto? Ya. Pero hay personas al Frente Amplio que decían que todavía se podían endeudar más. Recuerdan ustedes que citaban a Estados Unidos, Alemania y otros países que tienen industria, digamos. Entonces, lo primero, ahí se quiere frenar el déficit fiscal, no hay dinero y por lo tanto no hay. Pero además, ¿por qué? Bueno, porque han fallado las estimaciones también de Hacienda, que esperaba recaudar más, que dijo que la economía debe crecer más. O sea, también ha habido una falla en el diagnóstico, por lo tanto se ha generado menos de lo que se pensaba, los recursos disponibles son menores y por lo tanto hay que gastar menos y hay que recortar. Y ahí todos los parlamentarios dijeron, bueno, vamos a recortar esto, o sea, esto no, y en el resto recorten. Entonces también es un poco cínico que ahora reclamar. Ahora también, en relación a lo que dice el senador Jaime Naranjo, el diputado general, también hay un error ahí, Está bien. Debería aplicar el sentido común. No, y porque además el Ministerio de Hacienda también estuvo de acuerdo en recortar, no fue solamente, digamos, la oposición la que estuvo por recortar el presupuesto. El Ministerio de Hacienda se allanó en vista de la situación financiera del país. Ahora, claro, todo ahora desconocen lo que, como se dice, no estaba ausente del debate. Eso también es bien impresentable por parte de los parlamentarios, ¿no? Como que ahora se enteran de algo que ellos aprobaron. Pero lo que... A ver, el tema al que se entra finalmente es las prioridades. No es novedad. Es bien lamentable el rol de los parlamentarios, pero no es novedad tampoco. O sea, en materia de las ISAPRE, ¿no les pasó más o menos lo mismo? Sí, legislaron, hicieron lo que les pareció lo mejor. Recuerdo discusiones en torno a eso y luego aparecieron ellos mismos escandalizados por las devoluciones que estaban haciendo la ISAPRE, que eran como de 50 pesos mensuales. Eso es muy lamentable y habla también... Va en la misma senda de lo que mencionas, ¿no? Esto no es algo que aparece de la nada, sino que obviamente es consecuencia de malas decisiones. Consecuencia de malas decisiones. Ojo, también hay gastos comprometidos que carcomen, por así decirlo, el presupuesto. Sí, hay gastos que están comprometidos por ley. Y en relación a lo que tú mencionabas de cuáles son las prioridades, claro, uno esperaría un Ministerio Público con mayores capacidad operativa, pero también hay otros sectores que están pidiendo lo mismo. O sea, tú te vas y FONASA, el registro civil... Sí, pero yo creo que, a ver, si plata no hay para todo, yo creo que hay un orden en este momento de prioridad. Sí, pero hay y una de las prioridades es la seguridad. Sí, pero hay un tema de eficiencia, porque vamos a hablar un ratito más del ausentismo laboral en el sector público, ¿no es cierto? ¿Cuál es la eficiencia? Que también se están gastando las plata. Ha habido un aumento gigantesco de la planta pública también, que además trabaja o se ausenta muchísimo, casi 32 días por trabajador al año se ausentan del trabajo. 32 días, un mes, o sea, un mes, más de un mes, porque no estamos hablando de la jornada de los días hábiles. Es verdad, porque, a ver, efectivamente, si hay algo en que lo que gastarse la plata, seguridad, obviamente, estamos todos de acuerdo en eso. Pero cuando vamos al cumplimiento de metas en todo el estamento público, pero particularmente en la Fiscalía, y ya acá lo hemos hablado más de una vez, donde todos cumplen las metas, sospechoso. Donde se archivan las causas o no se perseveran las causas por X, Y, Z, y se archiva y se termina, pero se da de todas formas como terminado ese proceso, claro, y se paga la meta, también sospechoso. Entonces, claro, sí, gastemos plata en seguridad, pero gastémosla bien. Ahí también hay un tremendo forado, digo yo, de todo el estamento público, pero particularmente la Fiscalía. Tenemos también la jornada de trabajo de los parlamentarios, es por eso. Bueno, hay harto paño que cortar. Van en 3 días nada más, ¿no? Estoy hablando del régimen normal, ¿no? Como 2,5, porque martes, el lunes entra tarde. Martes, miércoles y jueves. Más o menos, sí.
Sí, pero esto tiene que ver con eficiencia porque más allá de eso, que por eso decía, la Fiscalía no es un a seguir, no es la luz por el camino, respecto a eficiencia me refiero. Sí hay un dato real que uno se puede preguntar desde la lógica, así como cuando uno dice cómo, por ejemplo, se resuelven algunos recursos en las cortes, ni los ministros ni siquiera leen, llegan y firman, o los notarios. También uno se puede preguntar, un fiscal de tanta responsabilidad como es la persecución de delitos, pueda tener más de 1.700, según los informes del 2022, probablemente ahora esto ha aumentado, para investigar. Pero Néstor, o sea, ¿cómo se hace? Si los propios fiscales reconocen que están obligados a discriminar, y al momento de discriminar hay gente que está aspirando, bueno, y por eso tiene los turbazos, acceder a la por justicia, eso tiene todo ese robo de menor cuantía, que al final es total impunidad porque para no hay capacidad toda esa red de delincuentes. Entonces, la verdad, porque el Estado no tiene capacidad. Entonces, claro, es como los carabineros, si reciben 20 llamados, tienen que priorizar por el más grave para poder asistir. Entonces, claro, es donde se ponen los incentivos. Pero lo que sí es verdad es que ha aumentado la cantidad de funcionarios públicos en otras reparticiones. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿dónde está realmente la prioridad para la pelea o el combate de la... Es verdad que no existe la bala de plata, como decía la presidenta Bachelet en su momento, para combatir la delincuencia, para, digamos, tener un país más sereno. Pero lo que sí es verdad es que se necesitan recursos y poner los incentivos donde tienen que estar. Y lo otro es la modernización del Estado, que yo creo que ya es todo. Bueno, y el rigor en hacer la pega, ¿o no? Yo me quedaría más que hacer el rigor. Rigor, mira, tiene que ver con la estructura del Estado. Yo quiero recomendar una columna que está publicada en nuestra página web. Otra más, de Alberto Mayor, titular: La banalidad al poder. El viaje de una generación decadente y sin límites. Es una columna brutal. Bueno, no sé si la palabra. Es un análisis descarnado del Frente Amplio. Descarnado del Frente Amplio, sí, del que él se dice que además participó. Que fue parte, claro. Pero precandidato presidencial. O sea, sin dar los nombres, habla, por ejemplo, de 2 subsecretarios. Dice, hay 2 subsecretarios con los cuales yo trabajé, que lo que en primer lugar, que llegaron a unos puestos de investigación porque tenían vínculos políticos, porque no debieron haber llegado ahí porque tenían ramos reprobados, y la exigencia era que participar en la investigación eran alumnos sin ramos reprobados, y por presiones políticas entraron. Y una vez que entraron, el tema era que además no trabajaban, solo porque eran dirigentes estudiantiles, y ahora son subsecretarios, dice. No, entonces aquí hay una radiografía descarnada, tendrá un sesgo, el sesgo de Alberto Mayor, pero que conoce del tema y ese mundo, que es brutal respecto a él dice, estamos ante una generación que en el fondo el rigor carece de... Sí. Ahora, él es más duro porque dice que carece de ética también. Bueno, a veces el rigor va de la mano de la ética, ¿eh? Sí, bueno... si nos ponemos filosóficos y empezamos a buscar una vuelta, tiene que ver hacer con mal eso. Las cosas... Si tú, Nivaldo, me pides hacer algo que yo no puedo y lo voy a ir a hacer igual, eso es una falta de ética también. Pero la columna está en nuestra página web, insisto, www.biobiochile.cl, es de Alberto Mayor, el famoso sociólogo, y su titular es La banalidad al poder, el viaje de una generación decadente y sin límites. Y con esto termino. Hablando de rigor, hay que recordarle, porque esto no es técnica de empate, a mí no, por lo menos personalmente no me gustan las técnicas de empate, pero sí es verdad que con mucha fuerza salen parlamentarios hoy día de oposición, pero que también callaron cuando sus ministros de Hacienda en su momento no llegaban a los números. Y así podemos ir a los últimos 15 años de un lado y otro, donde los números, que hace aproximadamente 15 años, Nivaldo, que no estamos llegando, la calculadora parece que la cambiaron por una China, y de esas de mala calidad, digamos, y la verdad que no da el 1 más 1, no da 2, sino que da 1,8 o da 2,4, 2,7. El optimismo traspasado al papel. Efectivamente. Entonces aquí hay una responsabilidad estructural de toda la clase gobernante, ni siquiera política, la clase gobernante, porque han permitido que justamente se juegue con las cuentas nacionales. Gracias, Néstor.